Y para conversar sobre esta designación, saludamos en la línea telefónica a la doctora Diana Cristal González Obregón. Ella es doctora en Derecho Penal y también es redactora en el Código Nacional. Muy buenas noches, gracias por atender nuestra llamada. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy contenta, felicitándolos por ese gran auditorio y por darnos a conocer lo más importante que pasa en esta ciudad también. Qué amable, doctora, muchas gracias. Doctora, ¿qué le parece si iniciamos esta charla pues solicitándole que nos ponga muy en claro cuál es la diferencia entre la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía? ¿Cuáles serán sus atribuciones? Son figuras similares, pero no iguales. Así es, y tienes toda la razón, mi querido amigo. La Procuraduría, que ya murió, da vida a una fiscalía que es propia y puramente la institución que por excelencia va a dar seguimiento a las investigaciones cuando vamos a presentar una denuncia o una querella dentro del sistema penal acusatorio. Es una figura donde, a diferencia de la verticalidad, donde todos observábamos que ante una solicitud del Ministerio Público tenía que haber una autorización de un responsable fiscal, su procurador y finalmente ya él o la procuradora, ahora partimos a una estructura diferente que es más horizontal. Y los retos son muy grandes porque hay una ley de transición que se aprobó que únicamente te habla de 4 rubros, 4 casillitas, que estos tendrán que dar vida a esta estructura horizontal. Las 4 casillas, que son las 4 áreas que toma nada más la ley de transición, es una fiscalía especializada en delitos electorales, una segunda fiscalía especializada en delitos en materia de corrupción, y tiene 2 más, que una tiene que ver con el proceso de implementación de esta nueva fiscalía y otra con un comité técnico. Lo que quiere decir que el gran reto que enfrenta, entre otros, la Fiscalía de la Ciudad de México es realmente contar con una ley orgánica ad hoc a esta horizontalidad y además, a diferencia de la Procuraduría en esta estructura vertical, debe contar con canales que fluyan tan ameno, tan rápido, para componer 4 temas que realmente agilicen y protejan a las partes. Y me refiero como partes a las víctimas y a los imputados. El primer flujo tan grande, canal, arterias que tiene que crearse, y es muy diferente al de procuradurías, es un seguimiento mucho más rápido y horizontal en todo momento del proceso en las investigaciones cuando avanzan, es el de las medidas de protección. Las víctimas cuando vamos a denunciar, me incluyo, soy una de ellas, tenemos que presentar estos hechos, pero la Procuraduría, a través ya de una horizontalidad, además de investigar el delito, tiene que de manera mucho más pronunciada pronunciarse, responder a la necesidad, identificación, rastreo de datos que ven peligrosidad y riesgo de nosotras las víctimas, tanto las directas como las indirectas como las potenciales. Las víctimas directas pues son quienes realmente sufrimos este delito, las indirectas son los familiares que nos apoyan y los potenciales son aquellas personas como tú, como cualquier otra persona que apoya a las víctimas y que también está en peligro por el simple hecho de estar cercano y visto y visible más bien ante los agresores. Y el segundo tema que va a cambiar totalmente de la Procuraduría a la Fiscalía y debe tomarse con mucho cuidado es el tema de las medidas cautelares. Porque ahorita hay una red incluso nueva de datos, por ejemplo, de registro de víctimas, de personas que son detenidas incluso en el ámbito federal, mucho más moderna, mucho más puntual, y la Fiscalía de la Ciudad de México, recordemos, que va a encarnarse cuando ya tenemos a nivel nacional y a nivel federal fiscalías, lo cual necesita que de manera horizontal tengamos un sistema de gestión digital que pueda realmente, cuando plasmamos estos datos las víctimas sobre lo que se está investigando, sobre ese robo a casa habitación, trata de personas, secuestros, feminicidios, tan marcados tristemente en nuestra ciudad también con alerta de género hoy en día, pues que estas medidas cautelares se puedan aplicar de manera mucho más certera, de manera mucho más puntual. Y el otro tema tiene que ver con la digitalización. Ese es un reto que incluso yo planteé con una propuesta de trabajo cuando fungí como candidata a Fiscal General de la Ciudad de México, y esa digitalización va a permitir que no tengamos un papeleo. Esa es otra diferencia de una procuraduría a una fiscalía. Actualmente tú vas a ver muchas carpetas voluminosas, todavía
no tan adentradas al sistema acusatorio, con muchos oficios, que tardan mucho en llegar, en contestar de autoridades internas y externas de la Procuraduría. Ahora con la Fiscalía tiene que haber un cambio muy importante para digitalizar, para que la respuesta llegue mucho más temprano, mucho más puntual y se dé una atención mucho más personalizada. Por supuesto que también un cambio importante de la Fiscalía es la capacitación. Se establece en la ley de transición que se van a capacitar a los operadores por aproximadamente 5 meses. Lo que yo propuse como candidata fiscal en su momento es una capacitación operativa y de seguimiento, es decir, un acompañamiento que se hace al MP del día a día, a ver cuántas carpetas tienes, cómo organizas tu día a día, a quién atiendes, qué datos plasmas, qué digitalizas, cómo atiendes, qué protocolos conoces, y entonces a partir de ese diagnóstico crear una capacitación. Esto es muy necesario porque a diferencia de la Procuraduría se va a necesitar mucho más capital humano, y además que este capital humano, llámese MPs, peritos y policías, tengan la capacitación adecuada. Pues muchísimos retos, doctora González Obregón, enfrentará a la Fiscalía. No sabe cómo le agradecemos que nos haya tomado la llamada esta noche. Con muchísimo gusto, estoy a tus órdenes. Un reto más y siempre apoyando a la Ciudad de México. Gracias.